¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Agronoticias en Chacra Televisión. Más de 8 millones de hogares nos están viendo en este canal, que lo puede tomar por el 429 de Flow, el 472 de Claro TV y por supuesto por DirecTV en el 724. Tema de hoy, la vaca. La vaca, la carne, como usted quiera llamar, si bien son dos mercados distintos, están internamente relacionados con lo que pasa en una u otra plaza. Aunque el mostrador es el que determina si convalida o no la recuperación que venía teniendo, lo tengo que decir en pasado, el precio de la hacienda en pie. Para hablar de esto hemos invitado a un analista nacional e internacional que es Víctor Tonelli, a quien le agradezco. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bueno, cuando aparece una recuperación de la hacienda en pie, durante largos 2 años dormía el precio de la hacienda en pie, nadie hablaba. Recuperó algo y bueno, el mostrador es el que convalida, ¿no? Pero la recuperación en algún momento tenía que venir. Digo, si tenemos en cuenta la sumatoria de lo que es el índice inflacionario anualizado, muy lejos el precio de la hacienda en pie, porque la inflación también le toca al ganadero, criador, engordador, a quien sea. Sí, Alejandro, a ver, pero pongamos en contexto. Todo lo que hemos visto como una carne accesible y más que accesible y muy retrasada respecto de la inflación, los últimos 7 meses hasta finales de julio, tuvo que ver con la brutal liquidación forzada por la sequía que los productores tuvieron que hacer. La venta anticipada. No, yo te diría liquidación forzada. No había pasto, no había Claro, pasto. Una cosa es venta anticipada, que puede ser voluntaria, y otra cosa es liquidación forzada cuando no tenés campo y tenés que liquidarla. De modo tal que eso generó una sobreoferta del 14% más de faena, hablamos de más de 1 millón de cabezas vendidas respecto del año pasado, y sobre todo, y mirando ya el consumo interno, ya que te referiste al mostrador, digamos, pasamos de consumir 47,3 kilos a consumir 54,5, es decir, un crecimiento de la oferta brutal que claramente hizo que los precios se retrasaran. Para el consumidor, bienvenido, porque la compró más barata. El crecimiento de la oferta llevó a que el consumo se elevara porque era accesible el precio con respecto a otros productos. Sí, en realidad la manera de medir el consumo es relativamente simple. Es oferta total, lo que sale de los frigoríficos, menos lo que se exporta. Eso dividido la cantidad de habitantes te da el consumo promedio. Está muy claro que si el consumo y la oferta como esta sube, la consecuencia es la caída de los precios. Lo que vamos a ver en un futuro próximo es el camino inverso. Recuperación, retención para recuperar los rodeos, caída de la oferta y suba de los precios. ¿Por qué tanto revuelo siempre con la carne, Víctor? La carne tiene... No con la hacienda cuando está retrasada tanto tiempo, nadie habla. Son todos medios colegas que no dicen nada. No, está muy bien. La carne tiene dos... ¿no? Sí, claro. La carne tiene 2 impactos. El primero es económico directo porque tiene un fuerte componente dentro de lo que es el IPC o el índice de precios al consumidor. La carne vacuna per se hoy pondera 5,5. Quiere decir que si sube un 20%, instantáneamente tenés un punto directo en el índice de precios al consumidor. Por lo tanto, por eso los gobiernos siempre están preocupados por esto, por eso los economistas hablan del tema de la carne y, por supuesto, impacta fuertemente en la canasta básica y en el bolsillo del consumidor. Ahora, incide en esto, te hago un corte porque es importante. Sí. Víctor, incide esto que se esté tomando, ya que tocaste de la incidencia en el IPC, incide que se esté tomando como kilo por habitante por año cuando se consumían 75 kilos? Eso es un error. Estuvimos porque soy parte de la Comisión de Carne Rural, reunidos con el IPC. Ellos nos reconocieron que lo que se está tomando sobre encuesta de hogares del 2004, cuando se consumían casi 80 kilos de carne vacuna, prácticamente nada de cerdo y apenas 15 kilos de pollo, y hoy la relación la conocen muy bien, estamos más o menos en 50 kilos de vacuno, 48 de pollo y casi 18 de cerdo. Ellos reconocen que van a hacer un ajuste sobre la encuesta de hogares del 2018, que no está mal, si bien
obviamente lo van a tener en el 2024, claro. Ya han pasado 6 años más, pero digamos, el ajuste importante lo veríamos, y eso en definitiva va a generar una nueva visión respecto de cuánto impacta verdaderamente la carne vacuna dentro de lo que es el costo de la canasta básica o el consumo familiar, que es mucho menos a lo que era hace 25 años. Víctor Tonellis, consultor nacional e internacional, por eso lo hemos invitado, y sobre todo en este tema que es preocupante, particularmente para la gente de comercio interior, para la economía, para el Ministerio de Economía, por los guarismos, por la inflación, por la incidencia que tiene en el IPC, en lo que es la canasta básica. Víctor, se hablaba en un momento que los feedlot habían recibido mucha hacienda de recría que no se pudo hacer y que iba a haber una avalancha de hacienda chica, de hacienda liviana. Te hablo de hace un par de meses. ¿Qué pasó con todo eso? Sí, efectivamente, a fines de junio tocó un tope de más de 2 millones de cabezas encerradas, que está muy cerca del límite de la capacidad. Bueno, eso empezó ya a salir, va a seguir saliendo, todavía va a haber una oferta de hacienda liviana para consumo interno en los próximos 2 meses, todavía relativamente abundante, pero lo que se va a cortar, y ya empezó a verse la diferencia, es la oferta de novillo, la oferta de vaca y la oferta de animales provenientes del campo. Eso, en proporción del campo, viene en más del 50% de la oferta total. Si eso se cae como presuponemos, durante los meses de septiembre y sobre todo de octubre en adelante, podemos ver una caída de oferta no menor a un 15%, y eso es mucha carne. ¿Y vos crees que eso va a incidir, por supuesto, en algún momento, y el mostrador va a convalidar? Porque si hay una recuperación como ocurrió, a usted les quiero comentar que cada 100 pesos, supongamos, de recuperación, no hablo de suba del precio de la hacienda, que en algún momento puede llegar a ahora ya suba, ahora es porque ya pasó hay que multiplicarlo por 4 en claro, el mostrador. ¿Vos crees que va, más o menos, va a convalidar en 3,5, 4? Va a depender mucho del nivel de oferta. Si la oferta es muy escasa, y es lo que yo preveo a partir de octubre, todavía septiembre no, pero a partir de octubre sí, no digo que necesariamente va a seguir acompañando la inflación, pero seguramente va a mesetar en valores que a mi parecer están por arriba de lo que yo hubiera esperado probablemente hace 15 días atrás. El último aumento a mí me parece que se pasó de la raya. Ajá. Y es probable que volvamos un poquito atrás y a lo mejor los 900 pesos que todavía se paga por algún consumo especial baje a 800. ¿Por qué decís que para vos se suba ya el precio de la hacienda? Porque en realidad veníamos muy atrasados hasta mediados de julio. Viste que la gran primer suba se dio a finales de julio, y a partir de ahí, después de la devaluación, el resultado de las PASO, tuvimos otra suba. La semana pasada fue eso. Esa última, ese martes y miércoles recuperó 200 pesos. ¿Para vos ya suba eso? Para mí con 100 hubiera estado bien, y ahí hubiéramos estado empatando a la inflación. Dependerá cómo sigue la inflación y cómo sigue ajustando el ganado. Yo visualizo que si hoy nos pusiéramos en un nivel de 800 pesos, sí, y probablemente septiembre acompañe un número parecido a eso, a partir de octubre yo creo que la carne va a seguir acompañando la inflación, pero no va a pasar por encima de ella. ¿Cómo quedaron los feedlot después de todo esto? Los feedlot quedaron en una situación compleja, porque en realidad el que vendió antes perdió mucho. El que pudo mantener sus stocks recupera, porque de alguna manera revaloriza hacia el futuro lo que va a vender, pero quedó en una posición muy ventajosa respecto del costo de producción. Hoy vos tenés un costo de producción por debajo de los 700 pesos y vas a vender un gordo de 800. Quiere decir que cada kilo ganado hoy, de cara a lo que viene, va a ser un negocio interesante. Hacia atrás la pérdida no tiene arreglo. Estos inventos del dólar soja, el dólar maíz, le jugaron también fuerte a lo que es la base del alimento. Sí, es un desastre, más allá de que puedan resolver otras cuestiones vinculadas a la macroeconomía. Corta, ¿no? El gran problema más allá es que genera permanente desequilibrios y falta de previsibilidad, con lo cual para un negocio que necesita largo plazo, claro, que todos los meses te cambian la regla de juego, es muy difícil. Víctor, tenemos que presentar el programa. Quiero decirles que tengo aquí chacra del mes de agosto, lo puedo mostrar aquí. Realmente es un compendio, fíjese lo que pesa esto, la cantidad de información que hay aquí, en tapa, todo Palermo, cuidado con el carbono, dice, y además mucha materia seca, tambo y los suplementos que tiene este compendio infaltable realmente en todos los escritorios, chacra. Y a propósito, como este es un programa de campo, quiero decirles que en el campo de la urología
La opción es CAU, Centro Argentino de Urología. Destacados profesionales en cirugía robótica, tratamientos mínimamente invasivos y una gran privacidad. 11 35 91 7309 Uriburu 1471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cirugía robótica y la cirugía láser, realmente, sobre todo el láser HELP, es la última y más avanzada tratamiento mínimamente invasivo que existe para tratar todo lo que está relacionado con la próstata. Así que les recomiendo, en el caso del tema de urología, sin lugar a duda, Centro Argentino de Urología. Presentamos el programa y seguimos conversando con el analista nacional e internacional Víctor Tonelli. Tema, la vaca. Pero vamos a hablar de otros temas más que son realmente interesantes para que usted se vaya poniendo al tanto de lo que pasa con el criador, con el engordador, lo que está pasando con los remates de cabaña. Y recuerde que estamos en Chacra Televisión, canal 429 de Flow, Claro TV 472 y DirecTV 724 para más de 8 millones de hogares. Y por supuesto países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Ya volvemos. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. En el campo de la urología, la opción es CAU, Centro Argentino de Urología. Profesionales destacados en cirugía robótica, tratamientos mínimamente invasivos. 11 48 05 44 52. Uriburu 1471, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, estamos regresando con la imagen de la Virgen de Luján, como siempre. Virgen de Luján, ruega por nosotros, en vos confiamos. Y seguimos conversando con el analista nacional e internacional Víctor Tonelli. Tema la carne, tema la vaca, tema recta final para las elecciones. ¿Qué espera el campo? ¿Qué pensamos que espera el campo de aquel que sea electo presidente? ¿Cuáles son los puntos que tendrían que...? Yo te diría, el campo en general tiene 4 o 5 puntos muy claros y los ha expresado, y yo te diría... están bien consideradas, por lo menos en las plataformas de 2 de los 3 candidatos, ¿no? Obviamente no están bien contempladas, o al menos no genera credibilidad el candidato oficialista. Esto como visión desde el campo, lo digo, no personal, más allá de mi visión. Te diría, la número 1 es que se ordene la macro para previsibilidad de largo plazo y que haya de alguna manera política de Estado.
Esto significa tipo de cambio único, quita de retenciones, quita de todo tipo de restricción y sobre todo, y no menor, vuelta al mundo en términos de no solamente tener acceso a los mercados, sino de tener competitividad en el acceso, bajando aranceles y haciendo negociaciones. Más allá de que con la calidad competimos. La calidad competimos, pero la calidad no alcanza. Vos te doy un ejemplo. Fridevi está habilitada para exportar a Japón, pero el acceso del ingreso de la mercadería a Japón te cuesta 40% puesto allá. Entonces, 40% puesto allá, cuando competís con Australia y Nueva Zelanda, que están al lado y tienen cero, no hay forma de que tu calidad justifique. No es viable. Claro. Entonces, no basta con abrir mercados, sino que además hay que darle competitividad en reducción de aranceles y negociaciones de otro ¿Y eso tipo. por qué no pasa en este gobierno? No, yo no diría que no es. Este gobierno particularmente archivó cosas que venían muy avanzadas, como el acuerdo con la Unión Europea, con Singapur, con Canadá. Archivó, lo metió en un cajón. Directamente no quiso tener negociaciones internacionales porque creo que es una cuestión más ideológica que racional. Pero en cualquier caso esto volverá. La verdad que ahora Mercosur y Europa nuevamente están cerca. Ahora Europa, que se quejaba y no quería, ahora está muy dispuesto a hacerlo. Y tengo la esperanza que en el próximo gobierno, si hay un cambio de signo político, avancemos. Sería el grupo económico más importante que ha tenido y que hemos tenido, que alguna vez soñamos tener. Vamos a acceder a un mercado de 600 millones de habitantes de un poder adquisitivo fenomenal. Y de carne premium. Para todo, porque sí, no es solo carne, pero bueno, por supuesto. El poder adquisitivo juega. Por supuesto, también. Para carne en particular también, pero yo te diría para lo que es Argentina, porque en definitiva todo suma. El otro tema que no es menor y que se está planteando desde hace muchísimo tiempo, particularmente la industria organizada, pero también le hace al productor, es todo el tema de la informalidad sanitaria, higiénica, ¿no? Ambiental. Y yo te diría, con este gobierno ha crecido. Siempre estuvo, pero además ha crecido a través de estas plantitas que se han armado o que se han habilitado, que no tienen ningún tipo de condición ni higiénico ni ambiental para funcionar. El tema de promocionar las cooperativas recuperadas, que sabemos que detrás siempre hay un empresario que no cuida nada de nada, y así muchas cosas. Con lo cual, esta informalidad yo me parece que es uno de los grandes temas y desafíos para el próximo gobierno. Como lo dije, la cuestión de las negociaciones internacionales, que es un tema central. Después todo el tema de la simplificación burocrática impositiva. Tremendo. Que no solamente lo que te cuesta, sino la administración y la gestión de 180 impuestos, una especie de locura demencial. Pero además nunca sabés si estás al día. Con lo cual, impuestos y no te das cuenta que son los mismos. No sé si lo has pagado dos veces, pero muchas veces dejás de pagar porque resulta difícil y complejo. Ventanilla única y simplificada y reducción. Y por último, y no menor, digamos, todo lo que tenga que ver con los estímulos de largo plazo. Es decir, vos no podés estar jugando con un crédito que no sabés si un día es al 30%, el otro día al 130%, pero además al mes cancelable mensual, cuando tus son distintos tiempos. Tus inversiones son de 3 a 5 años. 3 a 5 años. Sí. Necesitas otro esquema, otras garantías y otro funcionamiento. ¿Y algunos de los candidatos yo te diría, se han presentado? ¿Has ido a la por supuesto. Cuando estuvieron los presidenciales en la rural, digo, algunos por supuesto, incluso ayer mismo en el Congreso esta semana, el Congreso de Coninagro, que también se han presentado. Yo te diría, las plataformas, tanto de Patricia Bullrich como de Milei, van en la línea adecuada. Después veremos qué tan capaces son de ponerlos al macho. Porque hablaron de que hay un candidato que dijo que no negociaba con China, con países... Mira, yo creo que... ¿Lo dijo él? No, yo lo escuché, pero yo creo que hay que interpretarlo. A ver. Es un personaje que es demasiado efusivo y después vienen los de atrás y lo ordenan un poco. Después, ¿no? Claro, yo diría... China es el mayor comprador de los productos argentinos. Y Brasil, ¿cómo te vas a pelear si es tu principal socio comercial? No, yo creo que lo que dijo es, lo que interpretamos después, que lo corrigieron es... Yo no voy a negociar... No como Estado, sino manos privadas. Exactamente. Yo no voy a negociar como Estado concesiones que puedan afectar a mi seguridad y a una cuestión de cosas. Ahora, todo lo que tenga que ver con comercio entre partes y privados, bienvenido y adelante. ¿Cómo nos vamos a pelear con Brasil y con China? Estaría la vaca... Sí que sería un cordón de la zapatilla más caro que una vaca, ¿no? Claro, yo a esta altura aprendí, digamos, a entender un poquito mejor las cosas y te diría, las plataformas para el sector, las dos son buenas. Después vamos a ver la gestión y la capacidad de llevarlo adelante. Eso puede ser. ¿Y si triunfa el oficialismo?
Si triunfa el oficialismo, yo creo que vamos a estar en un problema muy serio, porque lamentablemente, y hasta ahora, el propio candidato, que hoy es ministro de Economía, no ha demostrado tener luces largas, planes y criterios concretos, que es lo que necesita. Va sobre parches. Va parchando, va modificando, y el campo lo que necesita de nuevo es previsibilidad, largo plazo y una continuidad en lo que se defina. Ahora, si permanentemente hoy te voy a cerrar las exportaciones porque quiero forzarte y extorsionarte para que me des carne barata para el precio justo, y la verdad que eso no te lleva a ningún lado. Ya fracasó eso. No solamente ya fracasó, como bien lo decís vos, sino que además, digamos, impide o limite cualquier tipo de estímulo a las inversiones. Y la Argentina todavía necesita que el productor siga invirtiendo y sobre todo adoptando nuevas tecnologías. Entorpece. Frena. Buena palabra. Frena. Víctor Ordóñez, analista nacional e internacional, quiero decirle, está con nosotros aquí en Chacra Televisión, esto que es Agronoticias. Les reitero, este programa, hoy domingo, se puede ver en la pantalla, lunes, miércoles y viernes a las 20, y los sábados, después del noticiero internacional de Chacra Televisión, 17:30 horas. Te llevo a lo que es los eslabones, sí. Lo que es el criador, cómo está el criador, cómo está el invernador o el engordador. ¿Y qué papel jugó la genética y la rural este año de Palermo, que vos estuviste presente? Mira, el criador va a tener por delante 2 años muy duros para recuperar parte del rodeo perdido, y sobre todo va a tener una producción de terneros como mínimo 1,5 millones menos de lo que venía teniendo. Con lo cual, los avances en términos de eficiencia reproductiva, que era uno de los grandes logros y orgullos del criador, lamentablemente van a ir un par de casilleros atrás, derivado de la sequía, pero me parece que sí, ya el criador ha adoptado nuevas tecnologías que le va a permitir volver más rápido a buenos índices de fertilidad o de reproductivos. En lo que hace al negocio propiamente dicho, y teniendo en cuenta que viene de perder mucho dinero por estos fracasos, digamos, en la producción futura de terneros, sí va a tener muy buenos precios. Probablemente va a volver a ser otra vez el elemento o el eslabón de la cadena con más chances de recuperar valor, tanto por la vaca de descarte, por la vaca reproductiva o por el valor del ternero. El segundo eslabón, que es muy interesante, que es el de recriador, que también tuvo que de alguna manera desactivar todo su proceso por falta de pasto, va a volver, si Dios quiere y las lluvias nos acompañan, va a volver con la oferta forrajera otra vez a tener muy buena rentabilidad y muy interesante, y siempre el eslabón más complejo, hoy ya casi en manos mayoritariamente del último eslabón que faena su propia hacienda, la industria, que tiene sus propios animales encerrados. Claro, algunos tienen fildo propio, muchísimos otros utilizan van a hotelería, quizás, ¿no? Sí. Pero de alguna manera ya es como que la industria adoptó el proceso final, no pensando tanto en la renta adicional que le genere ese proceso que no de le 3, falte 4 la meses, sino para asegurarse. Cuando se cae la oferta. Para asegurarse abastecimiento, faena, claro, y tener de alguna manera un abastecimiento a un costo más predecible y accesible. Ese es el que va a estar siempre más complicado, porque depende muchísimo de la relación compra-venta, y el ternero va a estar caro, y el gordo no necesariamente, y por supuesto de los costos internacionales de los alimentos, que por el momento y para lo que se proyecta para el 2024 parecerían que van a estar accesibles. La ecuación gordo-reposición, ¿cómo está hoy, Víctor? Y hoy depende cómo quede el gordo después de lo que estuvimos hablando, si va a quedar en 900 pesos o va a quedar en 800 pesos. Si el gordo queda en 800 y el ternero va a estar en 1000 o arriba de 1000, vuelve a complicarse la relación compra-venta. Y eso es un límite importante para la última etapa, que es el corral. Hoy la relación con el alimento es tremendamente favorable. Un gordo de 800 o 900 y un maíz de 62.000 pesos es una excelente relación. ¿Cómo está la industria frigorífica? Muy sólida, muy sólida. Muy sólida, necesitando ordenamiento, esto que hablamos. Bueno, hay un desorden en todo el país. El país es un desorden. No, de hecho va por mí, digo, es verdad, en todos los aspectos. Es verdad, pero en el sector frigorífico en particular, todo el tema de la higiene, seguridad ambiental, que requiere de mucha inversión, que los frigoríficos exportadores lo invierten y lo tienen ya desarrollado, yo te diría, es una competencia desleal que hay que terminar de ordenar, con una cantidad de frigoríficos o mataderos que no tienen razón de ser. ¿Y eso depende de qué? Y depende mucho de la política pública, y también mucho del esfuerzo que la propia cadena, probablemente a partir de la decisión de los productores, podamos cambiar leyes
que modifiquen esta libertad de las provincias o los municipios de manejar sus propias habilitaciones a una ley integral en donde el SENASA, como garante de alguna manera de la sanidad animal, pero también de la bromatología, pueda hacerse cargo y marcar una sola línea de trabajo a nivel país. Yo creo que esto es posible, yo creo que ya la cadena ha madurado entendiendo todo esto, bueno, y si los buenos vientos de la política nos acompañan, también lo podamos hacer. ¿Cómo estamos con la cuota Hilton? No hay ningún problema. No hay problema. No, siempre hay pujas de intereses. Digo por la distribución. Pero sale a la palestra cuando se hace el reparto, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguno que quiere un poquito más y otro un poquito menos ninguno, porque es mucha plata. Vos entras a Europa ahorrándote casi $5.000 la tonelada. Es mucha plata. Sí. Con lo cual, entrar con cuota o sin cuota no da igual. Y siempre hay puja por eso. Pero te diría, el criterio que se ha utilizado es razonable. Usan la past performance, es decir, claro, la historia de cuánto se exportó en los últimos 3 años para asignarle al que hizo el esfuerzo un volumen equivalente. No lo veo como un problema. No sé si esta pregunta tendrá respuesta, digo a la altura por los temas que vos abordás, Víctor, como analista nacional e internacional. El corte testigo de la carne es la milanesa, eso lo sabemos todos. Sí. ¿Vos qué me decís después de las elecciones? Poner el kilo de asado, por ejemplo. No, es que no necesariamente tiene que subir después de las elecciones. Yo creo que lo que está ocurriendo con los precios es incertidumbre, y dentro de la incertidumbre me cubro por las dudas. Una vez que se conozca el ganador y se conozca cómo va a actuar y cuál es su equipo y su posibilidad de resolver los temas, a mí no me sorprendería que incluso baje. ¿Cómo estamos, si última así, te pido breve, cómo estamos con respecto a los países limítrofes en cuanto al precio de la carne en el mostrador? El problema es el tipo con qué lo medís. Si lo mido con $1 de 350. Hay que ver el bolsillo de la gente, ¿no? Y $1 de 350 o con $1 de 700. Entonces, la realidad es que el billete vale 700. Y hoy el valor con que oficialmente se miden las cosas es 350. Si yo lo mido a 350, volvimos a estar caros. Si lo mido con 700, estamos baratos. El problema es el parámetro con que mido. ¿Se puede exportar y consumir? Se debe exportar y consumir. No, pues ese es uno de los temas tabúes de los gobiernos populistas. Y vos lo sabés muy bien. No, pero es un error conceptual, y con esto sí, te parece, cierro. Digamos, el error de pensar que cuando no se exporta va a haber carne barata para el pueblo es un error total, porque lo que hace es el proceso inverso. El productor se desanima, produce menos, animales más livianos, y al final hay menos carne para todos. Gracias, Víctor. Me están echando, ¿sabes cómo me hablan por la cucaracha? Me están echando. Muchas gracias, Víctor. A ustedes también. Muchas gracias, nos reencontramos el próximo domingo en esto que es Saga Noticias por Chacra Televisión para todo el país. Buen comienzo de semana, chau.